Bienvenidos a este videotutorial del proyecto 3, un sensor de estacionamiento. En este tutorial vamos a construir un sensor que sonará dependiendo de la distancia que detecta hacia un obstáculo. Para eso vamos a utilizar la plataforma Tinkercad. Bien, una vez que hayamos ingresado a Tinkercad, vamos a crear un nuevo circuito dentro de esta sección. Una vez creado, lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el nombre para no perderlo dentro de todos los proyectos que tendremos creado. A continuación y para esta ocasión vamos a hacer uso de los distintos ejemplos que ya tiene incorporado Tinkercad. Para eso vamos a buscar dentro de los starters la sección de Arduino. Aquí hay una colección de ejemplos con código y componentes conectados al Arduino que podemos utilizar para modificar y ver cómo funcionan. En nuestro caso estamos interesados en el sensor de ultrasonido. Para usarlo hacemos clic y luego en el área de trabajo volvemos a hacer clic para colocarlo. Como podemos ver, este sencillo proyecto solo lleva dos componentes, el sensor de ultrasonido y el Arduino. Como la mayoría de los sensores, a este debemos alimentarlo desde el Arduino utilizando los pins de 5 volt y del ground. Y en particular, este sensor de ultrasonido tiene un solo pin de datos que se llama Signal, que está conectado al pin 7. Este dispositivo, como ya habrán podido adivinar, lo que nos permite hacer es medir distancias. Vamos a ver cómo maneja esto el simulador de Tinkercad. Como pueden ver, se agrega un punto dentro de una sección marcada que simboliza el área en donde puede llegar a detectar algo el sensor. En este caso, el objeto que detecta está a 113 centímetros. Si yo estiro este punto, la distancia aumenta y si lo acerco, la distancia disminuye. Si lo saco del rango, vemos que deja de mostrar a qué distancia está. Bien, esto ya se está ejecutando. Eso quiere decir que el código en Arduino, como vemos que marca el LED, debería estar ejecutándose, pero no vemos nada como salida. Esto es porque este programa de ejemplo lo que hace es mostrar por el monitor serial cuál es la distancia que está midiendo tanto en pulgadas como en centímetros. Si modificamos esto, dentro del simulador vamos a ver que se refleja en los datos medidos. Pero bueno, la gran pregunta es cómo es que este sensor es capaz de medir distancias. Para eso tenemos que entender un poco cómo funciona la ecolocalización. La ecolocalización es un sistema de detección de objetos que se basa justamente en el eco. Es decir, se emite una señal desde algún punto y se espera que esa señal entre en contacto con algún objeto y produzca por lo tanto un eco en su respuesta. Esta es la misma forma que los murciélagos emplean para detectar sus presas, por ejemplo, en ambientes de muy poca luz. Lo mismo funciona así con los delfines cuando están buscando también presas dentro del agua. Pero en ese caso el medio de propagación de la señal de este sonido sería el agua. Bien, ¿cómo funciona con el sensor? El sensor emite un sonido de muy alta frecuencia que no somos capaces de escuchar y este sonido viaja por el aire a una cierta velocidad conocida. Cuando esa señal choca con un objeto, produce un eco y este eco es capturado luego por el dispositivo. La distancia, entonces, se calcula en base al tiempo que demoró en retornar ese eco. Es decir, cuando se emite el sonido, se inicia una especie de cronómetro y se detiene cuando el eco llega hacia el dispositivo. Luego, simplemente lo que hacemos es calcular la distancia en base al tiempo demorado por el eco y a la velocidad de propagación del sonido en el medio, que en este caso en la atmósfera terrestre tiene una velocidad conocida de 343 metros.2 por segundo, o bien de 0.01723 centímetros por microsegundo, que es un dato o un valor que vamos a utilizar luego en el programa. Vamos a analizar ahora el código del programa. Al inicio tenemos una sección en comentarios que describe cuál es la función de este software. En este caso se llama ping y lo que hace es leer la distancia que mide el sensor de ultrasonido. También describe cómo conectar este dispositivo y el origen
de este código fuente que está dentro de los tutoriales de Arduino en su página oficial. Luego tenemos declaradas dos variables, pulgadas y centímetros, que están inicializadas en 0. Una función llamada leer distancia de ultrasonido, que obviamente es la que nos va a permitir saber cuál es la distancia que está midiendo el sensor. Luego la función setup, en donde simplemente inicializamos la conexión serial, y la función loop, que es la que se va a ejecutar todo el tiempo. Esta función lo que hace es obtener en centímetros cuál es la distancia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, multiplicando a 0.01723, que sabemos que es la velocidad de propagación del sonido medida en centímetros por microsegundo, y multiplicarla por el resultado que retorne esta función. Luego ese valor es convertido a pulgadas y ambos son mostrados a través de la conexión serial. Lo más interesante de este programa, por lo tanto, va a ser esta función leer distancia de ultrasonido. Los dos parámetros que toman, si leemos, dice trigger pin y echo pin. Esto se refiere a que va a haber un pin en el Arduino que va a ser el encargado de enviar la señal, es decir, de producir el sonido inicial, y luego hay otro pin que va a ser el encargado de recibirlo. En nuestro caso, para el ejemplo, estamos usando un sensor de ultrasonido que tiene un solo pin, por lo tanto va a ser el mismo. Por eso cuando llamamos a esta función aquí, lo hicimos con 2.7 como argumento. Bien, vamos a analizar entonces más en profundidad cómo es que funciona. Lo primero que hace, y es algo nuevo por ahí para los que están haciendo sus primeros proyectos, es poner el modo del pin en salida. Y esto lo hace dentro de la función y no en la función setup. Esto nos dice que podemos cambiar de qué forma usamos el pin en nuestros programas en distintas partes sin necesidad de hacerlo una sola vez en setup. Bueno, acá dice el comentario que la función de estas líneas de código es limpiar la señal de salida. Esto lo hace luego escribiendo en el mismo pin la señal low, es decir, asegurándose de que no haya ninguna señal o ruido en el canal que nos pueda traer después problemas para medir. Luego demora el programa 2 microsegundos, que lo que hace es muy parecido a la función delay, no más que cambia la medida que usa para hacer una demora muy pequeña. Finalmente se emite la señal escribiendo en el pin digital la señal high y se espera 10 microsegundos. A continuación se detiene esa señal. Y ahora el pin de eco, es decir, el que está esperando el sonido, se va a poner en modo de entrada. Lo nuevo, o lo más nuevo, es la función pulse in. Esta función lo que hace es detener la ejecución del programa hasta que recibe una señal, en este caso de alto, dentro de un determinado pin. Y retorna el tiempo que demoró en suceder esto. Como podemos ver, esta es la función cronómetro, podríamos decir, que es la que está midiendo el tiempo que se produce desde que se emitió el sonido hasta que regresó. Y bueno, ahora ya sabemos qué es esta función y ya no es tan mágica y la podemos aprovechar para hacer nuestro pequeño sensor de estacionamiento. Para reproducir el sonido de la alarma vamos a agregar ahora entonces un piezoeléctrico al proyecto. Para eso vamos a modificar aquí en la biblioteca de componentes y vamos a buscar la sección de básicos. En este caso vamos a buscar entonces al buzzer o piezo. Lo agregamos al proyecto y lo vamos a conectar, como vimos en el proyecto anterior, utilizando el pin 8, aunque podría haber sido otro, y el ground. Por una cuestión de prolijidad, vamos a cambiar el color de este cable a negro, ya que está conectado al ground, y este, que como es un cable de señal, vamos a asignarle otro color diferente al que tiene el pin de eco. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, amarillo. Y ahora sí podemos pasar a modificar nuestro programa. Nuestra idea con el sensor de estacionamiento es avisarle al conductor cuando éste se acerca demasiado hacia un objeto yendo marcha atrás.
En esta primera modificación que vamos a hacer al programa, lo que vamos a hacer es que suene una alarma cuando la distancia detectada por el sensor sea de 1 metro o menos. Para eso, primero vamos a modificar la sección de comentarios, asignarle el nuevo nombre. También podemos poner una descripción, que en este caso lo voy a dejar vacía para no perder tiempo. También podemos dejar cómo está conectado el circuito y es muy recomendable también decir en qué está basado nuestro programa, en este caso en el ejemplo inicial. Luego, las pulgadas, como no las vamos a utilizar en el programa, las borramos y tenemos que borrar todo lo que está asociado a esa variable, ya que va a tirar un error el compilador porque no encuentra dónde fue declarada. Entonces, borramos también aquí donde dice pulgadas, donde se imprimen las pulgadas y bueno, después donde se pone el texto dentro del monitor serial. Borramos todo eso. Luego vamos a dejar intacta la función leer sensor de ultrasonido, ya que ya sabemos cómo funciona y nos resulta muy útil para esta alarma de estacionamiento. Finalmente, para que este programa realmente sea una alarma, tenemos que agregar el buzzer que hace ruido. En ese caso, primero tenemos que conectar el dispositivo a un pin, que ya vimos que era el pin 8, y poner que ese pin se va a usar en modo salida. Luego tenemos que agregar una estructura condicional if, que lo que hace es, si cierta condición se cumple, ejecutar el código que contiene. En este caso la condición va a ser si los centímetros leídos son menor a 1 metro, en este caso 100 centímetros. Si ese es el caso, vamos a hacer un sonido con el buzzer utilizando la función tone en el pin 8 y con una frecuencia de 440 Hz. Luego vamos a esperar 100 milisegundos y dejar de emitir el sonido. Por una cuestión del simulador, que a veces no llega con la velocidad, tenemos que agregar una pequeña demora luego de leer la distancia del sensor. Para eso agregamos un pequeño delay de 10 milisegundos luego de la lectura. Ahora sí, lo que hacemos es, en esta función principal, almacenar en la variable centímetros cuál es la distancia que hay utilizando la función leer distancia de ultrasonido. Luego demoramos la ejecución del programa 10 milisegundos y ahí sí utilizamos nuestra función condicional if, que nos permite saber si la cantidad de centímetros fue menor a 100, hacer un pequeño sonido con el buzzer. Vamos a probar esto ahora en el simulador de Tinkercad. Bueno, acabamos de iniciar la simulación. Vemos que el objeto detectado está a 114 centímetros, por lo tanto no debería haber sonido. Sin embargo, cuando acercamos el dispositivo a 80 centímetros, comienza a sonar la alarma. Aquí tenemos entonces la primera versión de nuestra alarma. Sin embargo, en la vida real, las alarmas de los autos cambian el sonido que producen a medida que nos acercamos a un objeto. Por eso vamos a hacer una pequeña modificación al programa. Lo que vamos a hacer es hacer que el sonido sea cada vez más agudo cuanto más nos acercamos a algo. Para eso vamos a cambiar la frecuencia del sonido, aumentándolo a 800 en el valor máximo, y ese valor lo vamos a modificar dependiendo de la cantidad de centímetros que hay desde el auto o el sensor hasta la pared. Entonces, si tenemos 100 centímetros de distancia, que es el momento en que va a empezar a sonar gracias a esta estructura condicional, se va a reproducir un tono de 700, porque es 800 menos 100. Ahora, si el auto está a 50 centímetros, se va a reproducir un sonido de una frecuencia de 750, ya que va a ser 800 menos 50. Y así sucesivamente. También si quisiéramos exagerar un poco más cuán grave o agudo es el sonido, podemos multiplicar la cantidad de centímetros por 2 o cualquier factor que queramos. Vamos a probar entonces esta modificación ahora en el simulador. Podemos ver ahora en la simulación que cuando la distancia es mayor a 100 centímetros, la alarma no está sonando. Sin embargo, cuando acercamos el objeto a una distancia menor, empieza a activarse la alarma. Y el tono de este sonido se va modificando en base a la distancia que hay desde el sensor de ultrasonido hasta el objeto.
Y así hemos concluido esta primera parte del proyecto y queda ahora una secuencia de desafíos que te invitamos a realizar para terminar de entender cómo funciona este dispositivo.